Al universo le habla el yo creciente del hombre. Olvidándose de sí mismo y recordando su estado original, dice, dentro de ti, liberándome de las cadenas de mi personalidad, fundamento mi auténtico ser. Buf, madre mía, qué maravilla. Tan pocas palabras, ¿cuánto pueden contener? Prácticamente todo el proceso evolutivo de la humanidad. Vamos, qué barbaridad. Y esto muy apropiado, como ya vimos el anterior, para el grupo de los jueves en Teosofía, que habla de ello. Ya lo veremos allí. Pero bueno, ahora también nos ha venido muy bien. El karma de la sociedad antroposófica. Venga, vamos a darle. Porque nosotros llegamos último día a la conferencia 9. No sé si llegamos a leer el 9.1 completo, pero podemos empezar por ahí, porque además es muy cortito y así la vemos, podemos ver hoy 9.1, 9.2, es que es cortita, igual la podemos incluso terminar hoy. Eh, y así ya terminamos paralelamente con la semana que viene con el capítulo, el día octavo, que es el último, también, camino óctuple, fíjate, también, ¿verdad? Bueno, pues eh, empiezo yo, leo unos parrafitos y después me, me asistís, me releváis, quiero decir. Claro, vamos adelante. Sí, porque es tan cortita que no merece la pena. Prácticamente el- la cuestión que está aquí hecha, y yo la titulé ¿Quiénes son los descendientes modernos de los antiguos misterios? Pues prácticamente, fíjate que la cuestión es prácticamente la misma, ¿no? Esto lo hacía, era los comienzos en los que yo hacía las cuestiones y no tenía unos criterios tan estrictos a como luego ya se desarrolló. Entonces nos dice que la regencia de Micael, en su aspecto cósmico y espiritual, nos muestra cómo habrán deducido de lo que ya les he dicho, que él ocupa una posición especial entre los seres espirituales a los que llamamos angeloi, arcangeloi, arcángeles. Y precisamente por su relación con el tema central de estas conferencias, apreciaremos la importancia del hecho de que los siglos anteriores a la fundación del cristianismo, Micael envió sus impulsos, impulsos cosmopolitas del sol a la tierra. Con el paso del tiempo, estos impulsos cosmopolitas desaparecieron. La inteligencia cósmica se alejó de Micael y en el siglo VIII antes de Cristo llegó a la Tierra. En la evolución terrenal encontramos a hombres cuyos pensamientos serían producidos a partir de ellos mismos, que son, por así decirlo, pensadores, hechos a sí mismos. Este pensar personal, autogenerado, fue cultivado en preparación para la próxima regencia de Micael. Como hemos visto, los sabios maestros de la época de Chartres trabajaron al unísono hacia este fin con aquellas almas que habían estado conectadas con la regencia anterior de Micael y que estaban predestinadas a desarrollar la que entonces era cósmica, pero que ahora era la inteligencia terrenal. Estaban predestinados a llevar su trabajo al siglo XIX cuando, al principio en el mundo espiritual, se hiciese posible a través del culto imaginativo que les describí, prepararse para lo que el movimiento antroposófico tenía la intención de lograr. Desde el último tercio del siglo XIX vivimos en la etapa inicial de la nueva regencia de Micael. A lo largo de este tiempo y sobre todo en nuestros días, debe prepararse para lo que debe suceder en el siglo XX.
antes de que finalice el presente siglo, un número considerable de seres humanos que han desplegado una comprensión real de la antroposofía pasarán por un periodo más breve de lo habitual entre la muerte y el nuevo nacimiento y volverán a unirse en la tierra bajo la dirección de aquellos que eran los maestros de Chartres y con aquellos que han permanecido en conexión directa con la regencia de Micael. Esto tendrá lugar para que bajo la guía espiritual de estos dos grupos de seres se pueda dar el sagrado impulso final para el desarrollo de la vida espiritual en la Tierra. La antroposofía solo puede tener un significado real para aquellos que quieren aliarse con ella. Cuando con cierto fervor y reverencia interior se vuelven conscientes de que pueden tener su lugar dentro de una esfera de acontecimientos como los descritos ayer. Esta comprensión no solo encenderá el entusiasmo interior, sino que también será una fuente de fortaleza, dándonos el conocimiento de nuestra tarea, dándonos el conocimiento de que nuestra tarea es ser los continuadores de lo que una vez estuvo vivo en los misterios antiguos. Pero esta conciencia debe ser, y de hecho puede ser, profundizada en todas las direcciones, porque a la luz de lo que se dijo ayer, miramos atrás hacia el tiempo cuando a una hueste de seres supraterrenales en el reino espiritual del Sol, Micael envió sobre la tierra los impulsos y signos que inspiraron las hazañas de Alejandro por un lado y la filosofía aristotélica por el otro. Hola Susana, ahora te vemos. Muy buenas. Ujú. Bueno, dos regencias de Micael, ¿verdad? Buenas Un poquito tardes. No, no podía buenas. Dos regencias de Micael, una un poquito antes escuchar el audio. del ¿Qué Gólgota. tal? Bien, Susana, ¿y tú qué tal? Hace mucho tiempo que no. Sí, que no te vemos, pero Bien, bien. vale, Trabajando. vale, sí, ya le preguntamos a Pepe que si estabas por ahí arriba también, Sí. pero no, tú No, tienes que no, estar aquí trabajando. no tengo esa suerte. Qué bien. Pepe está disfrutando de lo lindo. Sí, sí. Va a haga que puede. Bueno, como son dos regencias de Micael, habla de una que era un poquito antes del misterio del Gólgota, ¿verdad? Y que preparó Micael, se vació en el Sol la inteligencia cósmica con la que antes, para poder traer a la Tierra los pensamientos, siempre dependíamos de esos pensamientos inspirados por el mundo espiritual, y en ese momento se depositaron, Micael los depositó y los llevó a la tierra. Ahí es cuando surgieron esos grandes pensadores que comenzaron, Sócrates, Descartes, Platón, que luego y pusieron la, la primera, el primer impulso del pensar desde uno mismo como ser individual. Y claro, después vuelve a aparecer Micael, en medio se ha desarrollado todo ese pensar, se ha desarrollado todo lo que ha sido el alma consciente a nivel evolutivo el alma racional a nivel evolutivo de la Tierra, desde la Edad Media, y hemos llegado al alma consciente en la que vuelve a encarnar Micael. Han pasado por medio los siete arcángeles, que son siete, y han pasado por medio 2000 años, porque siete por las encarnaciones que más o menos en periodo temporal terrestre nos dice Rudolf Steiner que se van sucediendo las regencias de cada arcángel para traer la cualidad de cada uno de ellos al impulso de la Tierra, es cada 300 años aproximadamente. Siete arcángeles por 300 años, 2000 algo años, 2100. Por eso nos coge
aunque siempre pone a Micael como el arcángel, un arcángel que siempre está presente, que tiene un papel fundamental como de orquestar y de coordinar incluso los impulsos del resto de esos seres espirituales arcángelos, ¿no? Y que incluso el, a Micael está ya también, he entendido yo en muchas lecturas, no sé si aquí creo que también, que Micael ya está más cerca por este trabajo en el que también los seres espirituales evolucionan, igual que en la Tierra nosotros evolucionamos a jerarquías superiores, pues él también estaría más cerca ya de lo que era un Elohim, un, un espíritu de la... ¿eh? Un arcai, Un arcai, sí. sí, de arcángel, arcai. La etapa anterior es verdad que es arcai, pero los seres solares, los Elohim son los seres que están en el sol, pero bueno, da igual. Al fin y al cabo son Yo, nombres. yo hasta donde he leído es que había ascendido a rango Arcai, de arcai. Mm. vale, bien. Entonces, bueno, un poco ese es el contexto. Y después, tema de la responsabilidad que tenemos los que encontramos la antroposofía. Leer estas cosas es un poco peligroso, porque el que es una persona verdaderamente comprometida y tiene un autocontrol de su propio ego, pero hay otras personas que el sentirse de repente con estas responsabilidades, tal como se la contaba Rudolf Steiner de manera verbal a los miembros de la Sociedad Antroposófica en unos momentos tremendos, ¿no? En los que se estaba gestando todo aquello. No sé cuál es la, claro, sí, si estas son del ciclo de las conferencias del karma, él estaba en ese momento después del Congreso de Navidad de 1923, esto ya era 1924, y que estaba próximo, y él lo sabía, a desaparecer de la esfera terrenal. Entonces, él había refundado la sociedad, la primera clase, estaba dando conferencias mañana, media mañana, tarde y noche a los médicos, a los sacerdotes, a los agricultores, a los profesores. Había una efervescencia en el Goetheanum después de haber ardido el primer Goetheanum, que era brutal. Entonces hay que entenderlo en ese contexto. Rudolf Steiner pienso que también veía que se le acababa el tiempo, que justo estaba refundada la sociedad porque había sido un caos hacia ese momento y tenía que dar como unos impulsos muy fuertes de responsabilidad también. Y decirle, oye, yo me voy a ir, como quien dice, ¿no? Está diciendo aquí, yo me voy a ir, vosotros también, pero todo esto que estamos haciendo no puede morir y no va a morir porque tenemos también la misión de, para el final del siglo XX, volver a estar aquí juntos muchos de los que estamos aquí ahora. Claro, todo esto lo lee hoy alguien a lo mejor que no le corresponde y que no tiene eh, una contención en su propio ego o bien lo rechaza porque, mira, qué cosa más sectaria, ¿no? Somos los salvadores, esta gente son los salvadores del mundo. Hay que verdaderamente trabajar esto con mucho cuidado. De hecho, yo iba a grabar las cuestiones y a subirlas a YouTube y no. Yo estas cosas no las voy a poner públicas porque esto creo que es algo muy íntimo y que hay que entenderlo bien. Tanto es peligroso para el que puede llegar a pensar que esto es un pensamiento muy elitista y sectario, como para aquel que se lo cree sin estar preparado y le enaltece su ego y su... eh, entonces, bueno, es así, ¿no? Perdonadme la perolata, pero me ha venido. No sé cómo lo pensáis vosotros. Además, yo aquí veo a Pepe y a Susana, pero que están recién llegados, pero yo a ellos como que los veo ya como si de toda la vida, porque yo creo que son unas personas de estas que llegan, se acoplan y no tienes dudas de que ellos van a entender el contexto. Pero personas que llevan trabajando estos aspectos y conociendo la antroposofía bien en profundidad del tiempo que ellos la conocen, yo me preocuparía de que estuvieran ahora mismo aquí. En cambio, con ellos, fíjate, es algo como que también se nota las personas ante las cuales tú puedes tener la seguridad de que leas lo que leas, digas lo que digas, lo van a poner en su contexto.
Sí, a mí lo último ha sido entrar en eso de la sociología, un centro Cali que hay, y entrar un poco a ver cosas de ahí y venirme un peso, que bueno, no pasa nada, pero como a ver, que todo lo que estamos viendo del karma, de esta, bueno, gente que lleva toda esta trabajo durante eh, siglos, lo que viene por delante y que esto está en nuestras manos, es, una, es un peso impresionante. Es de dioses o de, no sé, me parece una pasada, pero lo admito, vaya. Sí, es una gran responsabilidad la que se nos pone. Bien entendido, yo muchas veces he dicho, "Uf, vaya la hora en la que yo, mi hija, por la pedagogía Waldorf, conocí la antroposofía, porque vamos, con lo tranquilito que vivía yo, simplemente con el happy happy del yoga, del karma, así, los libros de autoayuda, ¿sabes? Pero esto ya es un nivel de responsabilidad de conocimiento muy que te cambia la vida, pero porque te hace asumir responsabilidades, tanto tuyas de crecer personalmente, como de eliminar tu soberbia, de eso, de desarrollo anímico superior, de cuidar tus palabras. eh, y claro, yo creo que un poco el que lo entiende así, como que vaya en el lío que me he metido, es el que va en un buen camino y no aquel, wow, qué bien que conocí la antroposofía, ¿no? Esto es, ahora soy el salvador del mundo. Eso, peligro, peligro. Efectivamente caben esas dos lecturas, esas dos formas quizás, ¿no? De una parte lo puedes coger con ese efecto anestesiante que es, bueno, pues todo lo que dice este hombre es muy interesante, todo lo que dice este hombre es asombroso, ¿no? Y ahí puedes caer en esa anestesia colectiva también, ¿no? Pero si de verdad empiezas a vibrar con lo que la antroposofía trae al mundo y todas sus ramificaciones, eh, creo que es muy acertado lo que estamos diciendo, o sea que viene acompañado de un sentimiento de una gran responsabilidad hacia lo que la humanidad necesita, ¿no? Y es un reto realmente el encontrarse con la antroposofía profundamente, ¿no? Que a veces puede causar hasta cierto vértigo, ¿no? Porque recuerdo las sensaciones que tenía al principio, ¿no? Que, bueno, te metes en eso y esto zarandea un poquito tus estructuras, ¿eh? Zarandea tus estructuras y tienes que plantearte un poco de, bueno, si yo voy por ese camino, ¿cómo lo hago compatible con mi vida, con la vida terrenal, ¿no? Y creo que esto es una visión muy exagerada, pero recuerdo aquella sensación, ¿no? Porque aquí otra vez tenemos que traerlo un poco con ese lema que aparece, ¿no? En la antropología, ¿no? Que su papel es el de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, ¿no? Y ahí en la comprensión de eso me parece a mí que es donde uno ya no encuentra una guía, ¿no? Para no perderse en ello, ¿no? Mm. Y si nos fijamos, una cosa muy kármica, esto de encontrar la antroposofía, entenderla bien y ponerse a trabajar por el mundo, no por la antroposofía, ni por uno mismo, no, sino por el mundo. Y además un impulso irrefrenable. Y yo lo he visto en algunos de vosotros. Fíjate, José Antonio. José Antonio o sea, es un apoyo enorme en estos grupos. Es el que está siempre enviando cosas, documentándose, animando. Es como otro pie dentro de, para mí, es como un apoyo fundamental. Eh, Tú, Antonio, a los pocos días o semanas de conocer todo esto,
Dice, oye, que voy a ir a verte. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, vale. Apareciste, dijiste, oye, que voy a ponerme a mano a la obra para que la comunidad de cristianos pueda asistir en Andalucía. Pues que hicimos aquí una reunión con José Antonio, tú, mi madre, la Mica, la perrita y yo, y hoy tenemos comunidad de cristianos en Andalucía y fíjate, la que se ha liado. Y eso es por algo. No, hasta ese momento no había habido esa confluencia de fuerzas y no sabe cada uno el cometido que tiene, que es está bastante guiado kármicamente y por impulsos también del mundo espiritual. Hay un, a mí me viene con esto un poco algo que me comentaba mi suegro hace unos meses. Él es doctor en historia y además está muy vinculado al tema de la magia, del esoterismo y de todo eso, porque de hecho estudió en su tesis doctoral la magia en el Reino de Granada. O sea que tiene un libro escrito sobre el hombre lobo, antropológicamente y en todo lo que son los misterios, en fin, que todo eso le ha llamado la atención siempre, ¿no? Entonces, y me comentaba hace poco, cuando él sabía que yo estaba estudiando todo esto de la antroposofía y tal, y me decía, pues me ha llamado mucho la atención que yo pensaba que era un movimiento extinto del estilo de la teosofía, ¿no? Y sin embargo, he estado investigando y está súper activo en el mundo, me dijo él. Y digo, pues me alegra le dije yo, me alegra porque no tengo los datos. Él por su rollo, ¿no? Pues se ha puesto a investigar y ha visto como que hay efervescencia, ¿no? Hay movimiento, ¿no? Y me refirió a lo de la pedagogía Waldorf, lo de la medicina, en fin, me refirió a varias cosas, ¿no? Y digo, es que le dije yo, digo, hombre, yo no tengo datos, ¿no? Pero sí es cierto que al- tengo a lo mejor la percepción de estar dentro. Y entonces, claro, cuando estás dentro no ves lo que está pasando, no tienes una percepción igual, ¿no? Pero tú que estás fuera me lo estás diciendo, pues bueno, pues no sé, me alegró un poco, ¿no? Dije, ostras, pues mira, pues esto es verdad que a lo mejor tiene uno la sensación de que de que somos pocos, pero a lo mejor somos suficientes. Ya dijo Steiner en su momento eh, que si 12 grandes hombres se hubiesen puesto las pilas en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor la Primera Guerra Mundial no se hubiese producido. O sea que no hace falta tanta gente. No, y fíjate, con Jesús eran 13 Ya, por eso digo. y la que liaron hasta Ya. hoy. Y la asistencia que tenemos. Claro, claro, tenemos una existencia del mundo espiritual, eso es súper fundamental, Pepe. Lo que pasa que es que no nos lo creemos. Bueno, no Mm. creemos. A ver, hablo muy abiertamente, ¿no? Pero como que nos han inyectado en vena, como yo suelo decir, eh, el que el mundo espiritual realmente no está ahí, sí, sí está ahí, está apoyándonos en todo lo que tenga que pasar, en todo lo que pasa, en todo lo que sucede. Es más, fijaros, yo esta semana, después del apagón del lunes pasado, incluso llegué a pensar que, que lo del apagón estuviera más inspirado, más que por fuerzas opositoras, por fuerzas no opositoras. Mm. Es muy curioso Como, porque yo lo sentí exactamente igual. ¿sí, Antonio? Uf, De pues hecho, me alegro un de montón hecho, porque me he sentido un poco aislado. de hecho, Y de hecho, yo sentí eso. Digo, mira, eso viene a traernos algo bueno y sí, ojalá hubiese sido mucho más intenso y duro. sí, sí, Yo, de hecho, yo no lo pasé mal, hubo gente que se asustó, todo yo eso. tampoco. Yo creo que a lo mejor el hecho del entorno en el que vivo a lo mejor no se presta tanto a vivirlo. Claro,
si eso me hubiese pasado en una galería de metro a 3 kilómetros de la entrada, Claro, de la salida más cercana, me habría inquietado más, claro. claro. Pero creo que ese tipo de eventos nos hacen ver realmente lo frágiles que somos, ¿no? Mm. Y eso nos trae, pues, nos mete Sustancia. un poco la mirada hacia adentro, ¿no? Sí, A mí me sustancia. pareció también que fue realmente un aviso, una llamada de atención. Sí. Pues yo también Yo, pensé lo mismo, como mm, vosotros. Y yo pues también. fíjate, Yo, sí, yo dije, esto me lo voy a tomar yo como lo del COVID. Digo, me voy a tomar la tarde de descanso total y voy a leer y voy a hacer cosas que nunca hago. mm, sí, a mí después, hombre, me molestó un poco el tema que ve uno, ¿no? Cómo se aprovechan las circunstancias para establecer mecanismos de emergencia, para que los centros escolares se paralicen Mm, cuando no tenían por qué paralizarse. Bueno, cosas, ¿no? sí, Pero yo mismo dije, escucha, yo no voy a entrar en la dinámica esta de guerra. Me dejé fluir un poco y dije, bueno, pues es cierto que ese día, al día siguiente, vinieron muy pocos alumnos, porque claro, si se le mete el miedo a la gente, pues la gente reacciona. Y bueno, pero bueno, no sé, después reflexionando dije lo que pensaba antes, ¿no? A lo largo de la semana he dicho, digo, tío, esto no me cuadra, no me cuadran fuerzas opositoras en esto. Lo veo más como una llamada de atención de, de los seres que nos acompañan. De No un, sé. oye, conoce tus circunstancias. Sí, sí, pues no sé. Esto puede pasar. mm, y claro, lo que pasa es que como se entremezcla con eventos que ya se han dado en Chile, en Argentina, en algunos otros países de Sudamérica, experimentos, el Cyberpolygon, que es un evento que se produjo después de un simulacro que se produjo después de la pandemia y que ya alertaba de este tipo de cosas, igual que antes de la pandemia del COVID hubo un evento 201 que se produjo justo meses antes, en noviembre del 2019, experimentando un poco todo lo que iba a pasar después. Hay muchos elementos ahí un poco pero después, en esencia, lo pensé así, digo, oye, esto no sé, pero bueno, ahora ya se me ha ido de qué estábamos hablando, lo siento. Vamos a retomar el hilo con el libro, que es lo mejor, porque claro, podríamos hacer lo que hemos siempre dicho, una gincana, un 24 horas, y podríamos estar aquí y disfrutarlo de lo lindo, ¿eh? Pues sí, Bueno, ahora ya nos lleva justo al momento de Micael. ¿Qué fue la escuela suprasensible de Micael y cuál es su reflejo en la Tierra? Ese momento en el que Micael, claro, es todo explicado con imágenes físicas y lenguaje físico a hechos espirituales que no tienen ese verdadero símil. Entonces hay que leer entre líneas qué fue esta reunión con Micael, cómo estaba allí Estábamos, porque es que estábamos allí, muchos, la mayoría de nosotros estábamos. A partir de estos impulsos surgió la última fase de la inteligencia inspirada sobre la Tierra. Luego, junto con las almas humanas que en su representación llevaron a cabo este trabajo en la tierra junto con sus huestes espirituales y las huestes de almas humanas alrededor de estos espíritus dirigentes, Micael fue testigo del misterio del Gólgota desde su morada en el sol. Es decir, está hablando todavía de la era de Micael previa al misterio del Gólgota, cuando Micael entregó el, el pensar cósmico a la Tierra para que los seres humanos se fueran haciendo dueños. Primer periodo de Micael.
Después nos dice que verdaderamente nuestras almas pueden conmoverse imaginando ese momento en el que Micael, junto con una hueste de ángeles, arcángeles y almas humanas, presenciaron al Cristo partiendo del sol para entrar en las envolturas corporales de un hombre y a través de lo que él pudo experimentar en un cuerpo humano en la tierra, unirse con la evolución posterior de la humanidad. Madre mía, ¿os imagináis? Pero para Micael mismo, esto era al mismo tiempo la señal de que de ahora en adelante debe permitir que la inteligencia celestial, hasta ahora bajo su cuidado, fluya como lluvia sagrada sobre la tierra para alejarse gradualmente del sol. Y cuando llegó el siglo XIX, de la era cristiana, los que estaban alrededor de Micael percibieron el contenido de lo que había estado bajo custodia hasta el momento bajo Micael, ahora está abajo sobre la tierra. ¿Siglo IX o siglo XIX? ¿Ahí hay un error? Ay, perdón, 9, Ah, siglo vale, vale. 9, ¿por qué el siglo 9? Bueno, eso coincide un poco con la escuela de Charter, ¿no? Ujú. Lo que importa ahora era que, en completa armonía con la regencia de Micael, surgiera todo lo que surgiera todo lo que llegaban al mundo, todo lo que llegaba al mundo a través de los misterios de Chartres y también a través de ciertas almas elegidas en la orden de los dominicos, claro, siglo IX. En resumen, resurgiera la fase de la evolución que desde el comienzo del siglo XV inauguró la época del alma consciente. 1413. Ujú. Esta es la fase de la evolución en la que nosotros mismos estamos viviendo, la del alma consciente desde el siglo 1413. Aproximadamente en el primer tercio de la época anterior, es decir, durante el primer tercio de la época del alma racional, como resultado del alejamiento, la inteligencia supraterrenal se había extendido en Asia, África y partes de Europa. Después de esto, llegó el tiempo en que Micael, el principal espíritu arcangélico del Sol, sabía que la inteligencia cósmica se estaba alejando de este reino, lejos de su administración. Ahora se estaban estableciendo las condiciones para el desarrollo de la inteligencia en la Tierra. Una fase más de desarrollo en la Tierra comenzó en los siglos XVI y XVII de la era cristiana, cuando Gabriel se convirtió en el administrador, como expliqué en mi conferencia anterior, mientras que Micael estaba libre de sus obligaciones anteriores en el cosmos. Micael estaba, pues, en una posición inusual. En otras circunstancias, cuando un arcángel no es él propiamente el espíritu regente en los asuntos de la tierra, deja, sin embargo, que sus impulsos se viertan en lo que los otros arcángeles están llevando a cabo. Los impulsos de las 7 regencias arcangélicas consecutivas fluyen constantemente. Es simplemente que una regencia predomina en una edad particular. Cuando, por ejemplo, en épocas de evolución anteriores, Gabriel era el espíritu guía, eran primordialmente aquellos impulsos de los cuales él era el verdadero regente los que fluían en la evolución terrenal. Pero los otros arcángeles también estaban trabajando. Ahora, sin embargo, cuando Gabriel estaba ejerciendo su regencia, Micael estaba en la inusual posición de no poder participar desde el sol en los asuntos de la tierra.
En verdad es una posición extraña para un arcángel gobernante percibir que la actividad que ha estado ejerciendo a través de las largas edades ha llegado por el momento a su fin. Claro, porque él era el encargado de enviar la inteligencia cósmica a la Tierra. Y ahora, como que la había entregado toda y ya él no tenía ninguna misión en ese sentido. Sería eso, ¿verdad? Y así fue como Micael le dijo a aquellos que estaban bajo su administración, en el tiempo durante el cual no podemos enviar impulsos, le dijo, o sea, esto es lo que le dijo, ¿no? Y así es, y así fue como Micael le dijo a aquellos que estaban bajo su administración. En el tiempo durante el cual no podemos enviar impulsos a la Tierra, es el periodo que finalizó alrededor del año 1879, debemos comenzar una tarea especial, una tarea dentro del reino del Sol, la de hacer posible para aquellas almas que han sido guiadas por su karma hacia el movimiento antroposófico contemplar el reino del Sol, en el reino del Sol, los actos realizados por Micael y sus huestes, mientras Gabriel ejercía su regencia en la tierra. Voy a separar un poco para entenderlo mejor, que es como algo que se dice, ¿no? Esto tiene que ver con que Rudolf Steiner no empezó a hablar de Micael, ¿no? Hasta bastante, casi al final de su vida, ¿no? Porque tuvo que hacerse cargo de toda esta historia. No sé, me ha venido eso. Ujú. A mí lo relevante del texto, de ese párrafo, es que es como si el sol fuera una imagen refleja de lo que pasa en la Tierra, ¿no? O sea, en la otra parte, ¿no? Es como si cuando baja el Cristo, ellos ven al Cristo irse, ¿no? Entonces es como si vieran desde arriba lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Es Mm. muy bonito ver esa imagen inversa, ¿verdad? Como cuando eh, baja el Cristo, ellos sienten un cierto vacío arriba, pero al mismo tiempo ven cómo está bajando un impulso del sol hacia la Tierra, ¿no? Y esto siempre me hace recordar el cuadro de Dalí, ese de Cristo en la Tierra, ¿no? Ese cuadro que ve al Cristo bajando hacia la Tierra, ¿no? Es una imagen muy, muy evocadora. Es como si el sol, de alguna manera, hay una correlación directa entre lo que pasa en el sol y lo que pasa en la Tierra, ¿no? Mm. A ver, que queda, ya queda poquito. Esto se destaca de la secuencia de hechos, por lo demás regular, que tiene lugar entre dioses y hombres. Las almas conectadas con Micael, las almas principales de la época de Alejandro, las principales de entre los dominicos, con las de menor relevancia que se habían reunido a su alrededor, y un gran número de almas humanas, aspirantes en asociación con los espíritus principales, estas almas se sentían apartadas de la conexión que durante siglos habían tenido con el mundo espiritual. Allí, en los mundos suprasensibles, esas almas humanas predestinadas a convertirse en antropósofos experimentaron algo nunca antes experimentado por las almas humanas entre la muerte y el nuevo nacimiento en el reino supraterrenal. En tiempos anteriores, durante el periodo entre la muerte y un nuevo nacimiento, el karma para la futura existencia terrenal había sido elaborado por almas humanas en conexión con los seres espirituales principales, pero ningún karma había sido previamente elaborado de la misma manera que el karma de aquellos predestinados a convertirse en antropósofos. Nunca antes en el reino del sol, entre la muerte y el renacimiento, se había llevado a cabo el trabajo que fue posible bajo el liderazgo de Micael cuando, como ahora era el caso, estaba libre de las esferas de la Tierra. Algo sucedió en los mundos suprasensibles.
era algo que yace implantado en lo más profundo del corazón de la mayoría de los antropósofos hoy, aunque en el inconsciente, envuelto en sueños o adormecido. Y el antropósofo habla verdaderamente cuando se dice a sí mismo: dentro de mi corazón yace un secreto, aunque todavía no lo conozco. Es un misterio secreto en el que se reflejan los hechos de Micael en los reinos de más allá de la tierra, cuando, antes de mi encarnación actual, lo estaba sirviendo. En los siglos XVI, XVII y XVIII, Micael, libre de las tareas habituales, pudo trabajar de una manera especial y yo trabajaba bajo su mando. Por si no teníamos claro lo de la responsabilidad y tenéis una sobredosis, ¿no? Fíjate. Y yo trabajaba bajo su mando. Lo que pasa que es que en el párrafo anterior dice, allí, en los mundos suprasensibles, esas almas humanas predestinadas a convertirse en antropósofos experimentaron algo nunca antes experimentado por las almas humanas entre la muerte y el nuevo nacimiento en el reino supraterrenal. En tiempos anteriores, cuando estábamos leyendo este párrafo, se me ha venido un poco lo que contaba en su momento Mariano en la GA 140, cuando nos decía que, bueno, y en otras charlas, ¿no? Decía que hay un momento con la venida del misterio del Gólgota en el que Cristo realmente baja al Hades y lo que aquello era para Ulises, para Aquiles, que como el proceso de la muerte estaba un poco como estancado, el misterio de la muerte y del karma estaba ahí como estancado, era como que eh, decía aquello de no se puede estar ni de día, no se puede entrar ni de día ni de noche, ¿no? Aquello que se dice, no sé si en la Odisea o sobre el Hades, ¿no? Eh, Era como que el proceso de la muerte estaba ahí como trastocado, ¿no? Yo, bueno, lo expreso así con esas palabras. Y cuando Cristo viene, de hecho, una de las partes en el punto del misterio del Gólgota es que, digamos que baja al Hades, cuando después de ser crucificado y muerto, y resuelve todo eso para que realmente eh, entendamos la muerte como un proceso de reencarnación, de poder seguir reencarnándonos y poder seguir eh, con experiencias que nos nutran en todos estos siglos, ¿no? Y en ese párrafo, me estoy enrollando un montón, pero creo que es que en ese párrafo es como que habla de esa transición, ¿no? Cuando ven desde arriba Micael y todas esas almas humanas que estaban ahí y baja Cristo, es como que realmente Cristo hace que cuando esas almas después vuelvan a encarnar, es como que ya tienen el proceso, no sé si me estoy explicando. Ujú. Eso es lo que me ha venido a mí en ese párrafo. Sí, sí. A mí me ha venido algo parecido, pero en forma de como de la imagen de siempre, ¿no? De lo que pasa al hilo de lo tuyo y con una imagen más que otra cosa, sería, o sea, estamos en la Tierra. Ahora hay un momento cumbre en el que morimos. Entonces nos vamos al mundo espiritual. Primero, esto es la Luna. Estamos aquí completamente solos, quemando generando nuestro karma y despojándonos de todo lo inservible y revisando toda nuestra vida para abandonar primero lo etérico y luego lo astral en este proceso. Y aquí estamos solos, 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 solos. Un tercio, esto dura un tercio de lo que hemos vivido en la Tierra, es decir, lo que hemos pasado durmiendo. Una vez y solo nos podemos orientar, ya sabemos que es muy bonito, que, como dice Rod Steiner, que solo podemos contactar con la gente de la Tierra, pero aquí estamos muy solos. Después continúa y entonces se llega a Mercurio en este ámbito porque esto todo es un ámbito, todo este es el ámbito espiritual de la Luna, hacia abajo, todo esto. Este es el ámbito espiritual de Mercurio, que envuelve todo el de la Luna, pero fundamentalmente este.
Y aquí empezamos a tener contacto con las almas que también están aquí, que ya han hecho también este trabajo y con las que, o a lo mejor también con las que están aquí, claro, y que hemos tenido algún tipo de contacto en la Tierra, familiares, amigos, profesores. Y después de Mercurio está Venus, el ámbito de la esfera de Venus, que engloba a todas las demás, ¿no? Esfera espiritual. Y aquí tenemos relación con, claro, con las personas que nos hemos mantenido un vínculo espiritual, sea religioso, sea de Mm, evolución personal como el nuestro. Es decir, mm, los antropósofos ya aquí estaban contactando unos con otros. Y finalmente, el llegar al Sol. ¿Y qué pasa en el ámbito del Sol? Solo realmente aquí ya se limita un poquito más, no solo las personas que han tenido un encuentro espiritual, sino aquellos que han acogido todo lo espiritual de una manera universal, que han sabido ver, sobre todo a través del cristianismo, que la sustancia espiritual es única, eterna, el concepto antroposófico del cristianismo esotérico. Entonces, aquí en el Sol, claro, después de todos estos filtros, pues había almas que a lo largo de distintas encarnaciones, habiendo hecho este trabajo, o sea, desde antes de Cristo, una encarnación, después, como habla en el siglo 9, 10, pues siglo 16, 17, habiendo hecho todos estos trabajos, pues ya muchos de ellos habían llegado con un trabajo bien hecho aquí al Sol y como ahora ya no tenía que estar pendiente de llevar la inteligencia cósmica a la Tierra, Micael estaba un poquito aburrido, pues entonces se dedicaba a enseñarle a estos alumnos privilegiados para que volvieran a la Tierra con esa misión especial de encontrar la antroposofía y trabajar en ese sentido para ayudar al resto de almas a hacer este mismo trabajo para encontrarse en el Sol en esta disposición superior de encuentro con el Cristo y de encuentro con los espíritus solares. mm. Sí, tiene sentido todo. Claro, porque realmente la esfera del Sol es como haber tenido, como tú has dicho, la experiencia del Cristo, pero de como ser cósmico, no como el catolicismo, ¿no? Como las religiones realmente, sino como ese ser cósmico que en su momento encarna como el ser humano y que es el Hijo del Hombre, que hace Hijo del Hombre y como hijo, hijo del Padre, evidentemente. Y también José Luis es mucho del libro de la teosofía, ¿no? Entonces, es que yo me lo estoy escuchando ahora y no sé, lo que tú has, la esquemita que has hecho y eso es como algo, lo que has estado explicando es algo muy similar. Sí, todavía no hemos llegado, Todavía pero no hemos llegado ahí, eso, sí, eso iba a decir. seguramente tú vas adelantada y estás viendo el cuerpo etérico en el mundo y en el mundo después de la muerte, el astral, Sí, y luego sí. trata el Es que yo ahora mismo físico. no sé ni por dónde vais vosotros. Sí, sí, pues justo empezando ahora con eso, con el cuerpo etérico en la Tierra. Sí, sí. Mm, Ujú, Pero sí, vale. sí, es el proceso, claro. Antroposofía básica es básica por eso, porque luego te hace un poco, ahora aquí te hablan de que algo estaba pasando en el Sol y uno dice, qué cosa más rara en el Sol, yo con un espíritu, pero ¿de qué habla? Pero claro, si te has leído la teosofía, pues sabes que cada vida entre la muerte y un nuevo nacimiento está haciendo un proceso en el que parte de él como una etapa final, mm, llegas al Sol. Ahí ya Ujú, lo has hecho todo lo que tiene que ver con lo que está mirando hacia la Tierra y hacia la última encarnación, y en el Sol ya te hacen darte la vuelta y mirar para arriba, para el Padre, y empezar a circular por Marte, por Júpiter y por Saturno, pero ya absorbiendo y transformando todos los dones que tú ya traías en nuevas virtudes para encarnar en la siguiente. Entonces, ujú, la teosofía te hace tener un esquema mental y luego lo puedes aplicar al resto. sí.
Y bueno, me tengo que salir, pero voy a dejar una pregunta. Antes, cuando hemos leído la 9.1, se me venía una, una cuestión y es que Lucifer vino 3.000 años antes, encarnó 3.000 años antes y trajo la sabiduría de tiempo, ¿no? Según vimos por ahí en algún lado, más o menos, no sé si en Bien, los evangelios o dónde fue, más bien Mm. está o en explicado. la GA 140, no me acuerdo. Eh, Ahora tenemos pendiente, se supone, la encarnación de Ariman. Y en medio de todo ese periodo es cuando Micael, a través de la época del alma racional, trae la inteligencia, o sea, lo que es la inteligencia cósmica de la mente concreta o de la mente de lo que sería lo racional, la razón, a través de la filosofía, y después trae, a través de la antroposofía, con Rudolf Steiner como guía, tal cual acaba de decir ahora en el punto 9.2, trae lo que sería la inteligencia cósmica con el nuevo pensar. Y es como que, no sé, es como que he visto ahí un ciclo que se conecta una cosa con la otra, ¿no? Porque es como que vino a destiempo, después esto, después la otra, y ahora tiene que aparecer también un poco esa encarnación de Ariman de la que estuvimos hablando, de la que aparecía cuando estudiamos el mal, ¿no? Que está, si no está ya, está ahí, ¿no? Y es como ese nuevo pensar realmente para transformar todo lo que está suelto realmente, todo lo que está suelto, porque a nivel social y tecnológico está todo suelto, está todo entregado, pero está todo suelto. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Mm, sí, sí, perfectamente. Una imagen ahí en medio de dos encarnaciones del mal o de las fuerzas opositoras que también impulsan a encontrar el equilibrio, está todo el desarrollo del pensar, de la evolución del pensamiento terrenal. Mm. Fíjate qué curioso. He visto yo algo cuando tú lo has dicho, porque llega Lucifer adelantando lo que hoy tenemos. En aquel entonces hizo el daño que tenía que hacer para que luego en el equilibrio estemos llegando ahora a por fin un pensar puro, un pensar más allá de lo racional, para que incluso en la ciencia se combine el pensamiento científico con el pensamiento, una vez en la física cuántica, incluso ya de procesos supraterrenales y de supraconciencia. Y ahora de repente, cuando ya hemos superado y hemos llegado al equilibrio de lo que nos indujo en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio pensamiento a destiempo, Lucifer, llegamos a un momento en el que hay otro antes y después del pensar, pero que ya no tiene que ver con nosotros, lo que le llaman inteligencia artificial, que no es ni siquiera inteligencia artificial. Claro, Y eso yo lo veo muy arrimánico. claro, Tenemos ahora, ¿Mm? pero es como a destiempo también. Exacto, Y es como que en medio, digamos que un poco ahí en medio está ese pensar, pero que todavía no estamos preparados, porque ya lo hemos comentado algunas veces, que no está preparada la sociedad para ese pensar puro que se supone que tendríamos que establecer. Y es como que Ariman viene también a destiempo, aunque yo lo he visto ahí en la línea, lo he expresado en la línea, y parece como que están en medio, pero es como que a destiempo aparece Ariman y, y tenemos que generar otra vez ese proceso de cambio realmente. Igual que en su momento se produjo ese proceso de cambio para trascender lo que a través de la filosofía, todo lo que es ese pensamiento luciférico a destiempo. exacto. Entonces yo por eso yo pienso realmente que no tenemos que esperar un bicharraco, un ser humano demoníaco. Simplemente tenemos que yo creo que la encarnación de Ahriman puede ser tan simple como que encarne un proceso tecnológico como esta inteligencia espiritual para Artificial. inteligencia Eso artificial para la debería que de han ser. preparado.
No sé, la percepción es que, bueno, la lucha siempre está, ¿no? La lucha siempre está ahí constante, ¿no? Es actuando, ¿no? De una parte uno puede mirarlo así, ¿no? Como que estos seres, estas fuerzas adversas se presentan y nos traen ahí un anticipo, casi como un regalo envenenado, ¿no? De lo que debe ser. Esta sería quizá una visión, ¿no? Una perspectiva, la de ellos nos traen algo, pero lo traen intoxicado, o sea, lo ofrecen como el que ofrece la manzana y realmente después te está ofreciendo un veneno, ¿no? Y de la otra parte también se puede ver, pues, oye, el bien ya está ocurriendo y realmente lo que ellos tratan es de obstaculizar ese bien, ¿no? Se puede ver Eh, de esas dos perspectivas, ¿no? O sea, esto siempre está ocurriendo, siempre estamos en una evolución constante y las fuerzas adversarias están haciendo su trabajo. Y en la visión integral del asunto, eso debe ser así para ir consolidando cada bien que ocurre entre nosotros, ¿no? Porque ese bien necesita ser conquistado. es curioso, Antonio, porque es que en el libro este del perdón hay un momento, es que tendría que buscarlo ahora mismo porque lo he pasado en estos días del puente que he estado leyéndolo, pero no me acuerdo ahora mismo dónde está. Pero hay un momento en el que dice que con la venida del Cristo, digamos que se nos entrega o sea, las fuerzas opositoras no tienen posibilidad de liberarse solas. Tenemos que liberarlas nosotros y redimirlas nosotras con nuestros actos Exactamente. de perdón. Eso es. Y esa es la Y segunda parte de entonces lo que las dice. tenemos, es que es súper potente porque lo tengo por aquí apuntado y es esa Claro, responsabilidad de la que hablábamos antes, que es que es súper claro, potente porque tenemos nosotros la capacidad de a través de las dos esencias del perdón, que es el perdón verdadero interior y el perdón universal con amor y compasión hacia todos los demás que nos rodean, con esos dos efectos estamos redimiendo lo dulcicérico y lo alimánico. Es claro. impresionante. De hecho, lo decía Steiner y eso fue sorprendente cuando me encontré con eso, porque él decía que la humanidad liberará a Lucifer, ¿no? Exacto. No dice lo mismo Sí. de Ariman, al menos yo no lo No, sitúo no, así, pero lo dice de exacto. Lucifer, ¿no? No, de Ariman lo deja como que sería la sexta etapa. Exactamente, él Ahora, sí, ahora, sí. exacto, lo dice aquí, lo puedo buscar, lo tendría que buscar, pero lo dice en este libro, Prokofiev. Es Y, impresionante porque sí, lo de porque, Ariman incluso lo deja como que estamos echando los frutos ahora, deberíamos de echar los frutos ahora, pero se producirá en la siguiente etapa. exacto, mira, y mirándolo en un término más holístico, por empezar esto, más integral, eh, incluso esos movimientos de las fuerzas adversarias tienen Claro, un sentido para la humanidad. O sea, no claro, tenemos que verlo ahora mismo simplemente como esto viene aquí para impedirnos ser humanos o para aniquilar la humanidad, sino sí, que Lucifer, por ejemplo, el mismo Steiner dice que él trajo el impulso eh, socializante, ¿no? sí, Él dice que Lucifer, su papel y su aporte en su día, antes de caer en la adversidad, fue el de traer a la humanidad aquello que nos sacaba de las cavernas, de nuestra animalidad, ¿no? mm, O sea, y trajo una eh, cualidad precisamente humana, civilizada, ¿no? es Eso, que traído al tiempo, puede ocasionar mucho disturbio y puede ocasionar también, pues, mucha pérdida, ¿no? Pero, bueno, es difícil de ver cuál es el sentido profundo de todo eso, pero lo hay, ¿no? sí, Y yo no veo otro nada más que el de la conquista de nuestros logros, ¿no? De nuestra sí, cualidad humana, ¿no? De nuestra mm, humanidad, ¿no? Y ahí está, pues, el ver eso desde otra perspectiva, no desde la víctima que está siendo atacada, está siendo atemorizada, sino, como decían los maniqueístas, ¿no? El perdonar el mal, ¿no? sí. El acto compasivo hacia esa otra parte nuestra que es lo que no es tan benigno, ¿no? Mm. Sí, sí, es impresionante, impresionante. A mí se me ocurrió leer sobre eso del perdón, la última parte, y de ahí lo que comenté antes de esa responsabilidad, ese peso tan grande, ¿no? Y Mm, también veo una cosa que sobre el hombre, ¿no? Sobre la humanidad, se nos ha
planteado esto que estabais diciendo, ¿no? De elevar incluso el mal o de sacar el mal y que se perdone y toda esta historia, que es una cosa súper potente. Y pienso que esto tiene que ver, o que esto conllevará no solamente a que el hombre haga una evolución, sino que yo creo que esto va a repercutir a nivel de todo nuestro cosmos. O sea, esto va a darle un salto evolutivo no solamente a la raza humana, sino que esto repercutirá en todos los demás seres y las historias que hay en el cosmos. Y vaya, por un lado, un sacrificio, o sea, tenemos una cosa muy, muy fuerte, pero el retorno que nos corresponderá será bastante potente, a eso voy. Bueno, yo os tengo que dejar ya, no lo siento, pero está súper interesante esto. Pues sí, te vas en el Iba, mejor momento. iba a poner algo a reproducirlo porque me lo ha recordado en una red social. Una chica se hacía eco de otra cosa, de un chico que había preguntado a ChatGPT qué es lo que se podría hacer si se quisiera exterminar a la humanidad tal cual la conocemos. No sé si lo habéis visto por ahí. Y es curioso, Y- describe total y absolutamente lo que está sucediendo hoy día. sí, eso sí lo he escuchado yo. No sé si te lo escuché a ti el día que estuvimos en lo del sol, ¿no? Que a lo mejor No, ahí, yo ¿no? ahí no lo había todavía visto. Vale, entonces a lo mejor No lo hay he mal, escuchado no yo hay por mal otro que lado. por bien no venga, ¿eh? Ya ves. Conviene no olvidar eso nunca. Sí, de hecho lo titula esta chica El plan del diablo o el inicio del despertar, muy acertadamente. Ujú. Pues mándalo, mándalo. Es que no, es en TikTok, ya veis, la mayoría no tiene Ah, bueno. eso que yo no quería tener hasta ahora y que me han obligado, pero bueno. Bueno, pues descárgalo, descárgalo y lo manda. No se puede descargar, pero lo voy a grabar el audio, eso sí. Bueno, vale. Bueno, os dejo. Muchas Vale, gracias por hasta luego, todo, ¿eh? Muy Antonio. chulo. Chao, chao. Adiós, Antonio. Adiós, Venga. Antonio. Oye, vamos a leer el día séptimo, ¿no? ¿Os parece en este ratito que tenemos? Por lo menos Sí, lo sí, dejamos ahí para Claro, reflexión. yo me el tendré octavo, que ir en un cuarto de hora o así, ¿vale? Vale, perfecto. Lo leemos el y por lo octavo, menos lo dejamos ahí para reflexión y entramos con la reflexión de ese día el próximo día. Valga la redundancia. Vale. A ver, yo lo tenía preparado. A ver si sigue preparado. Ah, sí, aquí está. ¿Podéis ir leyendo vosotros o estáis en circunstancias de conexión y tal que nos va bien? para mí es complicado en el móvil. Yo sí puedo leer, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Bueno, la futura misión de Manu. Entre hoy y la vez anterior pasó un fin de semana en el que pude descansar. En el encuentro anterior concluí enumerando profesiones que se encuentran en la corriente de Manu. Lo resumiré de nuevo. Así tenemos en primer lugar la pedagogía curativa, pero también existe el resto de profesiones en las que se cuida a las personas, como en los hospitales. En esta corriente también surgen nuevas profesiones, como los buddies, que acompañan a enfermos de SIDA, y los que acompañan a los moribundos. Luego están los psicoterapeutas, los terapeutas artísticos, fisioterapeutas, etc. Durante un tiempo, todos ellos comparten el camino de los necesitados. Un importante grupo lo constituyen todas las madres del mundo, que regalan a los hijos unos años de su vida. Pero si nos restringimos al campo profesional, estrechamos nuestro horizonte, porque cuando intentas imaginarte de qué manera se presentará el movimiento de Manu en el próximo siglo, surge una imagen muchísimo más amplia. Yo me imagino que surgirá una individualidad que emanará una gran irradiación positiva, como en el caso de Mani. El impulso de Mani, a veces lo olvidamos, ejerció su influencia durante 7 siglos desde Gibraltar a Mongolia. Está claro que no lo hizo él solo. A su alrededor se encuentran muchas individualidades que tienen la capacidad de realizar y continuar su impulso. Evidentemente, es difícil indicar concretamente el aspecto que tendrá el nuevo impulso de Manu. Lo que diré sobre ello ha de considerarse como un prudente intento. Pero de algo estoy seguro.
no vendrá para fundar una nueva religión. Más bien, me imagino que dará el impulso para un poderoso movimiento social que abarcará grandes partes del mundo. Podrá tratarse de un movimiento de personas hartas de la cultura materialista egoísta y que sientan la necesidad de crear una cultura basada en el interés por el otro. Espero algo así. Para que quede bien claro, una vez más, nadie puede presagiar el futuro. Lo que pronuncio aquí son suposiciones, nada más. Hay que tener cuidado con formarse representaciones del futuro demasiado fijas, porque antes de que te des cuenta, se pueden convertir en un impedimento para la percepción de lo que está sucediendo realmente. Muchas veces la realidad es sorprendentemente diferente de lo que se piensa. Pero yo supongo que surgirá alguien que no jugará un papel muy importante en sentido político, mas será capaz de entusiasmar a grandes grupos de personas hacia los ideales sociales. Andará por el mundo junto a esas personas y causará un cambio en el sentir en lo que se refiere a las cuestiones de convivencia entre los seres humanos. Ya se ven algunos predecesores. Hoy día, en los barrios de las grandes ciudades, hay personas que dicen, ¿no podríamos compartir la responsabilidad de nuestros hijos? ¿No podríamos organizar algo para nuestros hijos en lugar de una guardería anónima? Se puede ver el inicio de un nuevo impulso social en todos los lugares donde las personas quieren ayudarse mutuamente, donde buscan de verdad al otro para llevar juntos una responsabilidad. Surgen redes de personas que pueden llamarse entre sí a cualquier hora en caso de necesidad. Pienso que es una tendencia que está surgiendo en los últimos años. Esto podrá extenderse de manera grandiosa. Cada vez mayor número de personas encontrarán de muchas maneras sorprendentes la forma de ayudar a otros, ponerse al servicio de las dificultades del otro. De eso se trata. Pero está claro que las fuerzas opositoras no se quedarán cruzadas de brazos ante ello. Dejadme poner un ejemplo. Cuando los moradores de un barrio determinado quieran resolver algo juntos, un sociólogo escribe alegremente en la prensa, ajá, de nuevo los grupos de poder. Así actúa Ariman. La disposición a ayudar queda sutilmente convertida en control. Obsérvenlo. Por doquier se ve este tipo de permutaciones. Ocurren sin que nos demos cuenta. En ello se divisa la mueca de Ariman. Creo que este movimiento tendrá un aspecto muy distinto del anterior, de Mani, pero la envergadura e importancia podrían ser comparables. Innumerables personas se pondrán a disposición de este impulso, así me lo imagino yo, y penetrarán en el mundo como emisarios. Llevarán por doquier las palabras liberadoras que atravesarán la soledad de los hombres. Ariman quiere aislar a cada hombre, de tal forma que ya no quede ningún contacto. Manu hará justamente lo contrario. Pondrá verdaderamente a los hombres en contacto. En una ocasión, Rudolf Steiner dijo a Pfeiffer, que inició la escuela Waldorf y la transformación social para hacer posible la encarnación de Manus y sus ayudantes. Esperemos que haya suficientes antropósofos activos para llevar a cabo lo que Manu necesita para su desarrollo, y esperemos que los antropósofos le reconozcan cuando haya llegado. Podría tratarse de una personalidad que reúna grandes grupos de colaboradores en poco tiempo. Nosotros occidentales, y como antropósofos, no hemos de cometer la equivocación de pensar que él ha de nacer en Europa. Es muy posible que surja en un país africano, asiático u otro. Así que se trata de un nuevo movimiento mundial. Respecto a ello, quisiera añadir algo acerca de la primera corriente, la de la antroposofía. La antroposofía recibirá también un nuevo impulso al final del siglo. Rudolf Steiner lo indicó claramente. Ahora bien, en los círculos antroposóficos se piensa respecto a este tema en primer lugar en la sociedad antroposófica. Pero el impulso antroposófico es mucho más amplio que la mera sociedad antroposófica. Por todo el mundo encuentras personas que se ocupan de desarrollar la ciencia espiritual. Muchas veces lo hacen en silencio, sin estar en contacto con representantes de la sociedad antroposófica. Esto significa que el nuevo impulso antroposófico bien podría surgir en otro rincón de lo esperado por los antropósofos.
Oye, si en algún momento hay que se quiere comentar algo, vamos parando, ¿eh? Sigue, sigue, está perfecto. Ujú. Ahí de eso yo creo, hay mucho movimiento en Sudamérica, ¿verdad? Yo creo que el movimiento, lo que yo observo, Pepe, al respecto de eso, y lo estuvimos hablando el otro día precisamente, bueno, no aquí, en otro contexto, yo observo que en Iberoamérica lo que está ocurriendo es que las fuerzas vitales están mucho más activas que aquí, están mucho más frescas, eh, resurgientes. El impulso en Europa estamos quizá desvitalizando nuestra vitalidad, o sea, perdón por la redundancia, pero estamos desvitalizándonos. Y en América, en Sudamérica en especial, por lo que yo aprecio, así de forma más clara, ellos tienen una fuerza vital muy activa ahora. Estaba mirando a ver por dónde te habías quedado, Así justo. que se trata de un nuevo movimiento mundial, ahí voy, ¿vale? Entonces estaba subiéndolo para ahí. Ahí va. ¿Tú le estás leyendo de aquí o del tuyo? No, no, de aquí. Ah, vale, va a estar más pendiente para que no te líes. Yo le pongo así, como has visto, la indicación cuando lo subo. Vale. Vale. Así que se trata de un nuevo movimiento mundial. Respecto a ello, quisiera añadir algo acerca de la primera corriente, la de la antroposofía. Y esto sí, es que ya me he liado yo. O sea, ese párrafo lo habíamos leído, ¿no? Sí. Los ataques. Los ataques al trabajo antroposófico, sea cual sea la corriente en la que se encuentra aquel trabajo, serán brutales. En el movimiento médico, el multimillonario gremio de la industria farmacéutica impulsará ciertos productos con violencia social en el mundo, mientras que otros productos serán bloqueados. También se promocionarán con plena conciencia productos claramente nocivos para el ser humano. La industria farmacéutica pondrá todos sus empeños en amordazar a la medicina antroposófica. Pero el movimiento antroposófico crecerá a contracorriente. Un ministro de Agricultura comentó hace poco que cada vez más campesinos desean otra forma de agricultura. Quieren otra manera de tratar la naturaleza y el ambiente. Así es, las cosas empiezan a cambiar por sus propios efectos, perdón. Pero justamente porque, porque el actual orden materialista está perdiendo la mano. De ese lado surge la puñalada. Lo que quiero transmitir a los lectores no trata tan solo de las encarnaciones de los grandes días de la humanidad, porque ¿de qué nos vale conocerlas? Solo cuando los corazones se abran por ello, cuando se despierta la comprensión hacia el hecho de que cada uno de nosotros está en un combate que ya ha cobrado muchos sacrificios, es fructífero tal conocimiento. Cuando se llega a conocer las dramáticas encarnaciones de Rudolf Steiner, de Cristian Rosacruz y Manu, cuando se acoge verdaderamente a aquellas biografías sin el sentir, se empieza a experimentar la gran fuerza solar que se oculta tras los hechos. Entonces, se empieza a ver, sobre todo en el caso de Manu, que se trata de comprensión y disposición hacia el sacrificio basado en el corazón. En el futuro surgirá una moral que da calor al corazón, que no será dado desde afuera en forma de los 10 mandamientos o ideada por filósofos y éticos. Se tratará de una moral que brote de la vivencia inmediata y que será universalmente humana. Esta moral conducirá hacia un obrar dispuesto al sacrificio. Ese es el aspecto positivo de lo que traerá el futuro. Pero no avanzamos si vemos solo ese lado. Es necesario que nos ocupemos también de la estrategia de las fuerzas opositoras. Será el tema de mañana. Pero quisiera decir algo ya hoy a modo de introducción. Estamos en el camino del año 2000. Según indicaciones de Rudolf Steiner, hemos de concluir que el año 1998 estará fuertemente marcado por Ahriman. Como saben los estudiosos de la obra de Steiner, la evolución de la Tierra y la humanidad incluye que Ahriman aparezca un día en forma física. Rudolf Steiner
dio en conferencias una fecha dentro del tercer milenio. Aún antes de que haya transcurrido una parte del tercer milenio, durante una reunión en Breslau, dijo sin embargo a unos jóvenes que Ahriman pondrá todos sus empeños en anticipar fuertemente ese momento. Entonces mencionó el año 1998. Dependerá de la humanidad en su totalidad el que Ahriman lo consiga o no. ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros puede hacer lo que está incluido en su karma, nada más. Pero esperemos que tampoco nada menos. Y para poder hacerlo en dirección hacia las metas, para cada uno de nosotros es necesario saber a cuál corriente espiritual pertenecemos. Porque solo a base de esa comprensión aprenderemos a conocer nuestras tareas concretas. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Yo no sé si ustedes se están haciendo ya la pregunta, ¿no? Yo creo que desde el inicio del libro eso es inevitable, ¿no? ¿A qué corriente pertenezco? ¿No? Y yo tengo que decir que, honestamente, yo no llego a saber exactamente a qué corriente pertenezco. O sea, veo los tres impulsos en mí y según Liefeld, esos tres impulsos están en todo el mundo. Pero él dice que hay una que es central, que protagoniza, que de alguna manera es la que tiene más fuerza. Y al mismo tiempo dice que eso es especialmente importante, ¿no? Debemos conocer a qué impulso de estas tres corrientes uno está sirviendo de alguna manera, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero este párrafo último que se ha leído, o estos dos últimos párrafos, están muy a colación con lo que acabamos de hablar antes, ¿no? Con eso que acabamos de decir, ¿no? Acerca de el papel del mal y lo que está ocurriendo, ¿no? No sé si ustedes pueden hablar un poco más claramente sobre cuál es vuestra tendencia personal. Las personas que se dedican mucho a los demás, se les ve muy claro el tema de que pertenecen a la corriente de mano. Eh, Luego para mí también es así un poco incógnita saber aún cuál es mi corriente, ¿no? O cuál sería mi corriente. Mm, a ver, yo para eso tengo un truco. Eh, Ese truco es pensar en que, claro, él pone tres iniciados y yo creo que son tres iniciados de las tres corrientes de iniciación que existen, que van de acuerdo con la triformación siempre de todo, del ser humano, del mundo espiritual, de los cuerpos, todo, ¿no? Entonces, yo el truco que tengo es decir, bueno, pertenecemos a los iniciados del pensamiento, a los iniciados de la acción o a los iniciados del corazón. Porque a través de los tres caminos se llega a la iniciación. Los del pensamiento para mí es Rudolf Steiner. Yo me identifico con esta corriente más que ninguna, porque también he tenido la otra. Yo he estado también en la iniciación a través del servicio, perteneciendo a una congregación en Sevilla que data del 1700 y pico, en el que don Miguel Mañara recogía a los que se morían de la peste por la calle para enterrarlos y acabó creando un hospital. Y yo he estado velando a muertos durante tiempo, 3 días y enterrándolos a la antigua usanza. No era al final la corriente en la que me quedé. Y luego también está, pues eso, la corriente de la acción, del hacer, que son pues estas ONGs que se van a medio de un conflicto bélico y se dedican a llevar alimentos a tal. Entonces ahí también se produce una iniciación. Entonces mi truco para saber qué corriente es la mía es ver desde qué ámbito del alma puedo desarrollarme en esta encarnación con una fuerza superior en favor no mío, sino de la humanidad y de los demás. Para mí es el pensar en ese sentido. Muy bien, José Luis, me parece muy bonito esa apreciación que haces, ¿no? Aunque depende del punto en el que uno parte, ¿verdad? Puede estar más dentro de una corriente o de otra. Y verdaderamente en la biografía de uno ha visto y ve, yo lo veo ahora también, como en determinadas etapas uno es más Rosacruz,
como en otra etapa uno se siente más antropósofo y como en otra etapa uno puede decir que es un seguidor de Manu, ¿no? Sí, yo eso también lo veo así. Sí. Sí, depende un poco de dónde parte el impulso, ¿no? Si el impulso parte de ese pensar, uno ve que la antroposofía empieza a retomar ese centro, ¿no? Y si lo ve desde el actuar, y en eso yo creo que todos tenemos también ese impulso muy activado, o al menos lo que yo puedo observar de la gente que conozco también es ahí, ¿no? Y actualmente ese impulso también está muy activo en el mundo, ¿verdad? Porque uno ve que hay una gran tendencia entre la gente, especialmente entre la gente joven, al hacer, ¿no? Y también al no hacer nada, eso es cierto, ¿no? Porque aquí ya depende de a quién sirve, al servicio de quién te ponen, ¿no? Pero están, yo diría que activos los tres impulsos, ¿verdad? Muy activos todavía en el mundo actual. Claro, claro. El principal es a través del cual tú tomas conciencia y te pones en el camino. Pero una vez que estás en el camino, tienes que poner en marcha esos tres ámbitos de una manera superior. Ujú, ujú. Sí. Es curioso, pero si tú te empiezas a hacer las preguntas de forma así rigurosa, y yo creo que aquí ya empieza el juego intelectual a perturbar el asunto, Mm, eh, empieza uno a querer ubicarse en un lado y es difícil hacerlo, al menos para mí me es muy difícil decir, oye, pues yo ahora, si soy antropósofo, pues de una manera racional yo tengo que decir que estoy en el impulso del pensar, ¿no? Y quizás sea el antropósofo el que está cobrando mi centro. Pero yo también me veo como un rosacruciano y también me veo, no sé, activado mi corazón para decir que todavía Manu está vivo ahí dentro, ¿no? mm. Pues Yo yo creo que lo tengo claro, el más, de, el del hacer, el de ayudar a las personas. A- Creo que siempre lo he tenido claro. Es como no sé, me siento mejor o siento que pertenezco a eso. Pero tú, Susana, lo sientes como activándose desde el corazón o desde la voluntad. Creo que desde el corazón. En ese caso podríamos decir que está más en la corriente de mano. Sí, sí. Ajá, muy bien. Sí, le ha dado por ir al hospital a cuidar niños enfermitos. Lo dice mucho. Bueno, es una cosa que siempre, no sé, que siempre he querido hacer y como que me sentía que no estaba preparada, ¿no? Porque yo soy muy sensible y pensaba que no estaba preparada y bueno, a raíz de una cosilla que me ha pasado, pues digo, creo que sí, que ahora lo estoy. Y digo, bueno, y si no lo estoy, pero por lo menos lo voy a ver si lo estoy o no lo estoy. Eso es. Y, y bueno, es muy gratificante. Aparte que cuando no voy, digo, es que ya no está con mis niños. Es que, eh, para mí es muy importante. Qué bien. Ujú. y tú, Pepe, al final, Yo creo que tengo un poco de todo. Pepe, Pepe le da a todos los palos. Estoy muy nervioso. Yo iba a decir lo mismo que él, pero digo, bueno, que lo diga él. Qué bueno. Bueno, a muy Pepe bien. también le gusta mucho ayudar a los demás, a lo mejor en otro sentido, pero bueno, yo llevo las por ti. Es muy, muy, muy servicial para todo el mundo. Sí, pero al pensar me toca mucho. Y al pensar también. Sí. Y pensar en la historia también, eso iniciado en la pedagogía Waldorf, a los niños en el segundo septenio se le da para leer biografías de personas que realmente han llegado a la iniciación o a esas capacidades superiores a través de su acción en el mundo en un sentido u otro, del pensamiento, del sentimiento, de la voluntad. Se le dan biografías, ¿no? Santa Teresa, se le dan biografías, Luther King, pensar en todos esos grandes personajes contemporáneos, además, que nos podemos sentir más identificados y cómo desde ese ámbito de estas tres corrientes se han desarrollado
es como los temperamentos, ¿no? Tú puedes ser una persona sanguínea, colérica, o, pero luego al final predominante es ese, pero los otros tres temperamentos, porque son cuatro, también están presentes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un poco puede pasar lo mismo, porque incluso yo creo que en encarnaciones anteriores hemos estado a lo mejor trabajando desde otro ámbito y al final llegamos a una encarnación en la que vamos a trabajar quizá aquello que nos hace falta para completarnos. O, como decías, ¿no? Y una cosa que también me gustó mucho como lema antroposófico, ¿no? Luz en tu pensamiento, calor en tu corazón, fuerza en tu voluntad, ¿no? Mm, Los tres impulsos están ahí en ese verso incluido ujú, y es un lema antroposófico. ujú. O sea que realmente la antroposofía como ser también tiene dentro de sí esas tres corrientes. O sea, no deja de ser exclusivamente la corriente del pensar, sino Exacto. que dentro de sí también lleva esas otras dos corrientes incluidas, ¿no? Sí, sí. Qué bonito ese verso, Antonio. Sí, yo además lo recomiendo mucho cuando alguien está pasando por un mal momento, ¿no? Y todos pasamos por eso continuamente, ¿no? Luz en tu pensamiento, calor en tu corazón, fuerza en tu voluntad. Sí, además a mí lo que me llamó más la atención de cuando yo empecé, ¿no? Bueno, cuando hablé con José Luis, la primera, la segunda, la tercera sesión, fue el pensar, porque yo sentía, digo, ¿cuánto tiempo? Es que me iba a mi inicio, ¿no? De que a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, siempre yo he sido más de letras. Y yo sentía, digo, ¿cuánto tiempo hace que yo no pensaba? Que yo no sé, no, y ya no en estas cosas, sino el traducir el texto que entonces, no me acuerdo cuál era, José Luis, ahora mismo, en la antroposofía básica. Cuando tú entraste, estábamos con mundos superiores, creo, Eso que ¿no? era un texto, hombre, que era un texto complicado y Ah, entonces en Filosofía de la sí, Libertad fue antes sí, de era la filosofía de la libertad. diciembre. Sí, sí. Sí, era la filosofía de la libertad. Y no sé, yo siempre te lo decía, que era que me sentía muy bien, ¿no? Que era ahí como que tenía un mono de que llegase otra vez el lunes o el jueves, ¿no? Y sí, al principio fue el pensar con la antroposofía. Qué bien, qué bien. Me ha escrito Pepe, bueno, ese anhelo, quizás porque eso te falta, ya ese anhelo tuyo, Susana, del servicio. Y eso es otra manera, a través de lo que es desde el ámbito del hacer, es el ámbito del servicio. Eh, Se llama también, por ejemplo, en el hinduismo es como algo necesario, tienes que hacer servicio para llegar a realizarte, ¿no? Hasta ascender, como se dice. Entonces, a través del servicio, a través del pensar, o a través del sentir. Y bueno, Voy a tener que irme en un momentito, ¿vale? sí, Antonio, un fuerte abrazo. Ya vamos a terminar y yo creo Sí, que ya no, sí, yo también me siquiera tengo que vamos ir. a leer la piedra, ¿sabes? Porque si no nos van a dar las tantas. Yo creo que ha dado sus frutos y, y ya está. Le quería contestar, esté tranquilo, Antonio. Le quería contestar, Antonio, que me ha escrito por WhatsApp a Pepe, del- de los temperamentos. Hay mucha bibliografía, yo no sé exactamente. Hay más bibliografía de antropósofos que se han dedicado a los cuatro temperamentos a través de la pedagogía Waldorf. No sé si de Rudolf Steiner hay algo específicamente como ciclo de conferencias y tal, ¿sabes? Pero es muy interesante porque los temperamentos es algo con lo que nacemos que viene relacionado con nuestro karma y la personalidad es algo que se gesta en el curso de nuestra encarnación actual. Y están los cuatro temperamentos con los que nos podemos identificar también. Y también muy útil para los profesores a nivel de la pedagogía Waldorf, identificar a cada niño en el suyo para equilibrar con los demás. Son flemáticos, sanguíneos, pero siempre que lo digo en público se me van algunos, no sé si me podéis ayudar. Colérico, Flemático, sanguíneo, colérico
Siempre se me va uno. Pero bueno, Yo tampoco lo otro. bueno, ahí queda eso. Y ya está. Por lo menos vamos a poner el, el verso para despedirnos. Y muchas gracias. Hemos sido poquitos, pero creo que los que vean la grabación de más tarde dirán, wow, si esto lo pueden hacer cuatro gatos, imagínate si participo yo también. Todos Perdona, somos José Luis, el otro es melancólico, el otro melancólicos. temperamento. Muchas gracias. En la editorial Rod Steiner puede encontrar y en internet también, seguro que puede encontrar. Al universo le habla el yo creciente del hombre. Olvidándose de sí mismo y recordando su estado original, dice, dentro de ti, liberándome de las cadenas de mi personalidad, fundamento mi auténtico ser. Bueno, qué bien, que tengáis buena noche. Igualmente, Gracias, Antonio. Hasta gracias por luego. estar aquí. Fuerte Muchas abrazo. gracias. Eh, Bueno.